Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Pablo Flores Torres. Soy de Plantel Puebla y voy a exponer sobre el tema de materia civil, personas. Persona se dice que es un ente físico y persona moral es una creación de derecho. La persona física es un centro de imputación de derechos y obligaciones, así como la persona moral. En la siguiente investigación voy a presentar unos puntos muy importantes y relevantes porque es muy correcto hablar propiamente de los puntos de derecho civil y los subtemas que conlleva en el nombre. Estos subtemas son persona, personalidad y los atributos de la personalidad. Persona física es cualquier tipo de ente humano que tenga vida. La persona moral es una creación de derecho, por ejemplo pueden ser las asociaciones, como puede ser ya una sociedad mercantil o una asociación civil. La asociación civil es sin fines de lucro, la asociación mercantil es con fines de lucro. ¿Por qué? Porque pues están sacando un provecho económico para los dueños de esa asociación mercantil. Por otro lado, voy a estar hablando también de los derechos y atribuciones de la personalidad. Ahora bien, voy a hablar de la personalidad. Se entiende como personalidad en el marco jurídico establecido en un lugar y tiempo determinado, en el que se determina que un ser vivo o un ente ficticio creado por el derecho es un sujeto de protección de la ley con aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, protección moral hasta el momento de su extinción y liquidación de su patrimonio, y en el caso de las personas físicas desde el momento de la concepción, a fin de determinar a su favor si estos efectos de derecho de orden patrimonial, pecuniario o patrimonial no pecuniario o moral, superitados a que una vez desprendido el del seno materno viva por lo menos 24 horas o que sea presentado al registro civil vivo, o después de su muerte, respetando su voluntad para que la sucesión después de su muerte, todo el marco legal de una persona, ya sea toda persona física y persona moral de derechos y obligaciones. Voy a hablar de los atributos de la personalidad. En el artículo 4, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que toda persona tiene derecho a la identidad, consiste en el reconocimiento jurídico social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades y su pertenencia a un estado, un territorio o una sociedad y una familia, entre otras palabras, es una condición necesaria para preservar tanto la dignidad individual como la colectiva de las personas. Ahora bien, en el derecho de la identidad se encuentra íntimamente relacionada con los atributos de la personalidad, pues en esta residen la mayoría de los elementos que la construyen. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Academia define la palabra personalidad como diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, y el atributo como cada una de las cualidades del ser humano como íntegro de un contexto social, de sus distintos atributos. En consecuencia, los atributos de la personalidad son un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, irrepetible e inconfundible. Algunas de estas cualidades son el nombre, sexo, estado civil, domicilio, nacionalidad y la edad, que se adquieren con el nacimiento y se extinguen con la muerte. El fin de su existencia de la muerte puede ser por muerte encefálica, la ausencia de las funciones del tallo encefálico comprobado por examen clínico. Otro atributo de la personalidad es el estado civil. Es una situación jurídica específica que se tiene por ley en relación con la familia de la que formamos como parte de miembros de ella y la apariencia con la que nos ve el Estado y la colectividad.
En el estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Solamente existen dos estados civiles, puede ser el estado soltero o casado. Otro atributo de la personalidad es el patrimonio. Es el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación económica. El patrimonio se puede transmitir a título universal o a título particular. Cuando se transmite a título universal, se transmiten tanto derechos como las obligaciones. Cuando se transmite a título particular, se transmiten únicamente los derechos. Tanto las personas físicas como las personas morales tienen patrimonio propio. Un ejemplo, hay casas, cuentas de banco, terrenos, joyas, etc. Por otro lado, también tenemos lo que es capacidad. La capacidad es un atributo de la personalidad. Por ejemplo, en persona física tiene la capacidad jurídica y tiene dos aspectos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce puede ser titular de derechos y obligaciones. Tenemos todas las personas con el simple hecho de haber nacido. Tenemos esa capacidad. Por otro lado, también está la capacidad de ejercicio. Poder ser el titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlos por sí mismos, ya que tiene la capacidad de conocer y entender los actos que se han de realizar. Me voy a permitir hablar de derecho civil. Es un concepto en general, una de las ramas del derecho, para idealizar un poco más sobre la investigación de derechos de personas. Punto número 1 que se entiende por derecho civil. El derecho civil determina las consecuencias de los principales hechos y actos de la vida humana. Por ejemplo, es el nacimiento, la mayoría de edad, el matrimonio y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, la capacidad civil, las deudas y créditos, o en su relación con las cosas, propiedades, el usufructo. En esta rama suele la ubicación del derecho civil, lo vamos a encontrar en la rama de derecho privado, y el Estado actúa en este tipo de temas. ¿Qué nos estaba grabando? Es una rama de derecho que se encuentra en el derecho privado. El Estado actúa como Estado policía y regula a los particulares. Este tipo de problemas se llama sin potestad de imperio. En consecuencia, podemos saber que el derecho civil es un sistema de normas jurídicas que regula lo relativo a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Por lo que sabemos que es una rama de derecho privado, esta rama suele ser dividida en 5 partes a saber. Número 1. Derecho de las personas. Tiene personalidad jurídica, capacidad, estado civil, domicilio. El derecho familiar es el matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, tutela, curatela, entre otros. El número 3 es derecho de los bienes. La clasificación de los bienes, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, el servidum, y etc. El número 4, el derecho sucesorio, las sucesiones testamentarias y legítimas. El número 5 es del derecho de las obligaciones. Entre los romanos la expresión ius civil tenía un significado diverso. El ius civile era el aplicable únicamente a los ciudadanos de Roma en oposición al ius gentium.